El hueso frontal, un componente único, mediano y simétrico, ocupa la región más anterior del cráneo. Estratégicamente ubicado por delante de los parietales, el etmoides y el esfenoides, desempeña un papel crucial al cerrar la sección frontal de la cavidad craneal. En su articulación inferior se conecta con el etmoides, los huesos nasales, los cigomáticos, los lagrimales y los maxilares. Este hueso frontal no solo actúa como un elemento de unión entre el esqueleto del neurocráneo y el viscerocráneo, sino que también desempeña un papel destacado en la configuración de las cavidades nasales y orbitarias. Al considerar su posición anatómica, es esencial visualizar la cara convexa del hueso orientada hacia adelante, mientras que la porción aplanada presenta una distintiva escotadura cuadrilátera conocida como la escotadura etmoidal. Este detalle anatómico es fundamental para comprender la disposición y las funciones de este componente craneal. En la exploración del hueso frontal, es fundamental abordar su anatomía desde diferentes perspectivas y estudiar detenidamente sus características distintivas. Vista anterior, esta cara externa, conocida como exocraneal, corresponde a la escama, que es la porción vertical del hueso. Al examinarla, notamos que es convexa hacia adelante, conformando la frente. En individuos jóvenes, es posible identificar en la línea mediana la sutura frontal o metópica, la cual tiende a desaparecer en la edad adulta. Hacia abajo, por encima de la implantación de la nariz, se destaca la glabela, una eminencia frontal media. A ambos lados de esta, emergen dos superficies arqueadas y romas denominadas arcos superciliares o crestas supraorbitarias. Justo en la parte inferior, a los lados de la porción nasal, se encuentran los bordes supraorbitarios. Estos bordes se extienden medialmente desde un borde nasal redondeado y vertical hasta una apófisis cigomática prismática triangular oblicua, articulada con el hueso cigomático. Esta apófisis cigomática da origen a la línea temporal, que se dirige hacia arriba y atrás, continuándose con la línea temporal superior del hueso parietal. En la parte inferior del frontal, a los lados de la porción nasal, se encuentran los bordes supraorbitarios. Estos se extienden medialmente desde un borde nasal redondeado y vertical, que se articula con el hueso lagrimal y el maxilar, hasta una apófisis cigomática prismática triangular oblicua, que se articula con el hueso cigomático. Esta apófisis cigomática da origen a la línea temporal, que se dirige hacia arriba y atrás, continuándose con la línea temporal superior del hueso parietal. Delimita en el frontal una superficie triangular donde se insertan fibras del músculo temporal. Vista inferior. Esta porción, conocida como órbito nasal, presenta dos partes distintas, la porción nasal y la porción orbitaria. Porción nasal. Contiene la escotadura etmoidal en forma de U abierta hacia atrás, recibiendo la cara superior del hueso etmoides. Más ancha adelante que atrás, esta porción exhibe una superficie en forma de hemiceldillas que, junto con las hemiceldillas del etmoides, cierran los laberintos etmoidales. Surcos etmoidales oblicuos hacia adelante forman los conductos etmoidales anterior y posterior. El borde nasal, una superficie dentada con una saliente sobre el plano mediano, llamada espina nasal del frontal, se articula con los huesos nasales y la lámina perpendicular del etmoides. Además, hay dos pequeños surcos que contribuyen a la pared superior de las cavidades nasales, así como orificios de mayor calibre. Los orificios de los senos frontales. Porción orbitaria. Esta parte es lisa, triangular con base anterior, ancha y cóncava. Dispuesta a ambos lados de la porción nasal, constituye la pared superior de las cavidades orbitarias. Aquí se observa la fosa de la glándula lagrimal, una pequeña depresión anterior y lateral que aloja dicha glándula. Anterior y medialmente se encuentra la fosita troclear, una excavación donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del globo ocular. Vista posterior. Esta perspectiva endocraneal presenta tanto la escama, porción vertical, como la porción orbitaria, horizontal.
En la línea mediana, de arriba hacia abajo, se destacan elementos importantes: el surco del seno sagital superior, la cresta frontal, donde se inserta la hoz del cerebro, el foramen ciego por debajo de la cresta, la escotadura etmoidal hacia atrás, el paso del foramen ciego, que lleva una prolongación de la hoz del cerebro y ocasionalmente una pequeña vena emisaria que conecta las venas nasales con el seno sagital superior. A ambos lados de la línea mediana se observan dos amplias depresiones, las fosas frontales, correspondientes a los polos frontales de los hemisferios cerebrales. En la porción orbitaria se encuentran las eminencias orbitarias, convexas hacia arriba, con impresiones digitales y eminencias mamilares relacionadas con los giros de los lóbulos frontales del cerebro. Bordes. Borde orbitonasal. A ambos lados de la espina nasal, los bordes supraorbitarios describen una curva cóncava hacia abajo. En el tercio medial del borde supraorbitario se encuentra la escotadura supraorbitaria. En su extremo medial, el borde nasal se articula con los huesos lagrimal y maxilar, mientras que en su extremo lateral, la apófisis cigomática más gruesa se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático. Borde parietal, semicircular y dentado, se articula con el borde frontal de los huesos parietales. Borde esfenoidal. Delgado, se articula a cada lado con las alas menores del esfenoides, presentando en su parte media la escotadura etmoidal. En la región lateral del hueso, donde convergen los tres bordes, se encuentra una superficie triangular, rugosa, que se articula con una superficie similar del hueso esfenoides. Este conjunto contribuye a la compleja estructura del cráneo. Configuración interna y senos frontales. En lo que respecta a su configuración interna, el hueso frontal exhibe una estructura que varía en grosor y resistencia en diferentes regiones. En particular, la escama y las apófisis cigomáticas presentan una relativa robustez, siendo más gruesas y resistentes. Por otro lado, la porción orbitaria es más delgada y frágil. La disposición interna del hueso implica la presencia de dos láminas de tejido compacto que están cercanas entre sí, conformando una estructura sólida. Un elemento distintivo de la región frontal son los senos frontales. Estos son cavidades ubicadas a los lados de la porción nasal y hacia arriba. Los senos frontales son estructuras que varían en desarrollo entre individuos, pudiendo estar más o menos desarrollados. Estas cavidades se abren en las cavidades nasales, estableciendo una conexión con el sistema respiratorio. Anatomía de superficie. La anatomía de superficie del hueso frontal permite su exploración y evaluación a través de la palpación. Mediante este método, se puede acceder directamente a varias estructuras en la cara externa del frontal, incluyendo las apófisis cigomáticas, las porciones nasales, los bordes supraorbitarios, los arcos superciliares y la línea temporal. La palpación proporciona información valiosa sobre la topografía y la conformación de estas áreas, permitiendo una evaluación táctil de la anatomía craneal. Desarrollo. El desarrollo del hueso frontal se inicia entre los 40 y 50 días de vida intrauterina, con la aparición de dos puntos de osificación primitivos en las arcadas orbitarias. Estos puntos radiarán hacia las porciones horizontal y vertical del hueso, dando forma a su estructura. Al nacer, el hueso frontal se presenta dividido en dos porciones por la presencia de la sutura metópica. Sin embargo, esta sutura, que divide el hueso, tiende a desaparecer por completo alrededor de los 10 años de edad. Además de los puntos de osificación primarios, se describen 3 puntos de osificación secundarios para cada lado, contribuyendo al desarrollo y la formación del hueso frontal. Es relevante destacar que el desarrollo de los senos frontales ocurre después del nacimiento y está estrechamente relacionado con la función respiratoria, subrayando la importancia de la interconexión entre la anatomía y la función en el sistema craneal. En conclusión, hemos explorado detalladamente la anatomía del hueso frontal. Este hueso único,
mediano y simétrico, constituye la parte más anterior del cráneo y desempeña un papel fundamental en la conformación de las cavidades nasales y orbitarias. Su posición estratégica conecta el neurocráneo con el viscerocráneo, contribuyendo a la integridad estructural del cráneo. Agradezco tu atención y espero que la información haya sido útil. Si te ha gustado este contenido y deseas recibir más información sobre anatomía u otros temas de interés, te invito a suscribirte al canal. De esta manera podrás estar al tanto de las actualizaciones y recibir contenido educativo de calidad. Gracias por tu interés y espero que tengas un excelente día.